La camioneta derrapó apenas unos centímetros antes de que la llanta delantera derecha reventara con un estallido seco. El ruido hizo eco en la madrugada silenciosa de la carretera entre San Miguel de Allende y Querétaro. Tomás apretó el volante con fuerza mientras el vehículo se ladeaba. No gritó, no maldijo, solo sintió cómo el corazón le martillaba las costillas. «Párate, párate ya», gritó Julieta, su esposa, que iba en el asiento del copiloto, con el cinturón aún vibrando por la sacudida. Él logró orillarse junto a un campo de agave. Afuera, la niebla estaba baja y el frío le cortaba la piel a través de su camisa de mezclilla. Era enero. En esa parte del Bajío las madrugadas podían sentirse como cuchillas. Julieta bajó sin decir palabra y caminó alrededor del auto. Vio la llanta hecha trizas. Se llevó las manos al rostro. ¿De verdad, Tomás? ¿Otra vez sin refacción? Él no respondió. Metió las manos a los bolsillos. Ni refacción, ni señal en el celular. Ni siquiera una linterna decente. Solo esa maldita oscuridad llena de grillos y la luz intermitente de emergencia. Julieta caminó unos pasos lejos de él. Se abrazó el cuerpo. No lloraba, pero temblaba de rabia. Teníamos que estar en la entrevista a las 8. ¿Tú sabes cuántas veces me han cancelado ya? ¿Cuántas veces les he dicho que sí, que esta vez sí puedo ir? Tomás bajó la mirada. Lo sé, yo también lo necesito. Si no cierro ese trato en Querétaro, pero tú ya tienes trabajo, Tomás. Tú no estás pidiendo limosna como yo. La voz de Julieta se quebró. Fue ahí cuando él entendió que la cosa era más grande que una llanta ponchada. Había algo acumulado. No era solo frustración del día. Era algo que venía desde antes. Él se acercó lentamente, como si sus pasos pudieran desarmar la tensión. Vamos a solucionarlo, Juli. Ahorita veo cómo conseguimos ayuda, ¿sí? ¿Cómo? ¿A dedo? ¿A las 5 de la mañana? ¿En una carretera que ni sale en Google Maps? El silencio se hizo pesado. No había luces de autos, no había sonidos humanos. Solo campo abierto, agaves dormidos y un aire que ya olía a sol por salir. Julieta se sentó en una piedra, sin mirar a Tomás. Estoy harta de hacerme la que todo siempre va bien, como si no pasara nada, como si no me partiera en dos cada vez que me rechazan. Tomás no supo qué decir. La miró con esa mezcla de impotencia y ternura que se forma cuando amas a alguien y no sabes cómo ayudarle. Caminó hacia la parte trasera del vehículo, más por inercia que por lógica. Abrió la cajuela. Una vieja caja de herramientas, una botella vacía de agua, una chamarra de su hija y entre todo un pedazo de cartón. Lo sacó. Con un plumón casi seco, escribió: ayuda, llanta ponchada. Entrevista importante, gracias. Lo puso frente a la camioneta. Volteó a ver a Julieta. No es mucho, pero si alguien pasa, tal vez se detenga. Ella lo miró por fin. Sus ojos ya no estaban llenos de rabia, sino de cansancio. ¿Sabes qué me dijo mi terapeuta? Que actuara como si todo siempre saliera bien para mí, que fingiera que ya estaba del otro lado, que me moviera como si la suerte siempre me acompañara. Tomás sonrió sin burlarse. Pues empecemos ahora. Imagina que alguien se detiene, que llegamos a tiempo, que te contratan, y que tú firmas ese contrato de los paneles solares, y que volvemos por esa carretera felices, riéndonos de esta madrugada loca. Julieta se rió bajito. Estás loco, pero contigo. Ambos se quedaron ahí sentados juntos sobre la piedra. Las luces de un auto se asomaron a lo lejos. Una camioneta, vieja, pero firme. Se iba acercando, lenta, muy lenta. Tomás se levantó. Julieta lo miró. ¿Tú crees que se va a detener? Él no respondió. Solo alzó la mano, y la camioneta, contra todo pronóstico, empezó a frenar. La camioneta vieja se detuvo unos metros más adelante, rechinando como si cada tornillo pidiera jubilación. De ella bajó un hombre delgado, de unos 60 años, con un gorro de estambre y un chaleco naranja fosforescente. Tenía las manos ásperas, de esas que cuentan historias sin decir una palabra. ¿Se les ofreció algo?
preguntó con un tono neutro, pero no indiferente. Tomás se acercó de inmediato. Una llanta reventada. No traemos refacción, ni señal. Mi esposa tiene una entrevista en Querétaro en unas horas. El hombre asintió. Miró la llanta destruida como si pudiera leerle el alma. Luego miró a Julieta, que seguía sentada con la mirada entre esperanza y desconfianza. Traigo gato hidráulico y algo que podría servirles. No es nuevo, pero aguanta. ¿De verdad?, preguntó Julieta levantándose. Soy mecánico. Bueno, era. Ahora arreglo lo que puedo por mi cuenta. Me gusta salir temprano. El campo es más tranquilo a estas horas. ¿Cómo se llama?, preguntó ella. Luis Mendoza. Luis abrió la parte trasera de su camioneta y sacó una llanta más pequeña de lo normal, pero con dibujo suficiente para aguantar el viaje. También sacó herramientas que parecían de otra época, pero limpias y organizadas con esmero. Me recuerdan a mí y a mi mujer, dijo agachándose junto a la camioneta de Tomás. A veces el destino se nos poncha, pero si uno se mueve, algo se arregla. Julieta lo miró como si acabara de decir la frase más valiosa que hubiera escuchado en semanas. ¿Y dónde está ella?, preguntó. Luis sonrió sin dejar de trabajar. Se me adelantó hace 2 años, pero siempre anda conmigo, ¿sabe? Especialmente en las madrugadas como esta. Durante los siguientes 20 minutos, el silencio volvió a la carretera, solo interrumpido por el clic de herramientas y el crujir de metal. Tomás ayudó en lo que pudo, pero Luis trabajaba con precisión. Parecía tener una especie de paz instalada en sus manos. «Listo», dijo al final incorporándose con un leve quejido de espalda. «No es la mejor llanta, pero si no rebasan los 80, llegan sin problema». Tomás sacó la cartera al instante. «Por favor, al menos déjenos agradecerle con algo». Luis negó con la cabeza. «Ya me pagaron. Verlos seguir. Eso es suficiente». Julieta caminó hacia él con los ojos aguados. «¿Podemos abrazarlo?». Luis asintió. El abrazo fue breve pero honesto, de esos que te reacomodan por dentro. «Si pasan otra vez por aquí, traigan café. Y pan, del de piloncillo si se puede». «Hecho», respondió Tomás. Luis subió a su camioneta y sin prisa desapareció por la misma niebla de donde había salido. Tomás y Julieta se miraron. Ahora con llanta nueva, esperanzas revividas y menos nudos en la garganta. «¿Hora?», preguntó él encendiendo el motor. «Las 5:40», respondió ella, revisando el reloj del tablero. «Si no hay tráfico, llegamos justo a tiempo». La carretera parecía distinta ahora, más clara, más abierta. Los agaves a los lados parecían saludarles con sus hojas largas y firmes. El cielo apenas rosado se abría paso entre las nubes. Julieta se recargó en el asiento, cerró los ojos y respiró profundo. «¿Sabes qué? Ya no me importa si me dan el trabajo o no». «¿No?». «No. Me importa cómo reaccionamos ante todo esto. Me importa que no nos rendimos, que aún sin saber qué hacer nos movimos». Tomás la miró de reojo. «¿Eso también te lo dijo tu terapeuta?». «Eso lo acabo de aprender. Aquí, contigo y con Luis». El resto del camino fue tranquilo. No hablaron mucho, pero se entendían. El tipo de entendimiento que se construye en los momentos de crisis, cuando las máscaras caen y solo queda lo esencial. Al llegar a Querétaro, el tráfico comenzaba a despertarse. Oficinistas, estudiantes, puestos de tamales en las esquinas. La ciudad hervía de rutina. Pero para ellos ese lunes tenía otro peso. Frente al edificio de vidrio donde sería la entrevista, Julieta ajustó su blusa, se miró en el espejo del parasol, respiró hondo y volteó hacia Tomás. «Actúa como si todo siempre saliera bien para ti», le dijo, con una media sonrisa. Él le guiñó un ojo. «Entonces tú ya entras contratada». Ella bajó del coche con paso firme. Él la vio cruzar la puerta automática, como si fuera la protagonista de su propia película. Y por primera vez en mucho tiempo, Tomás sintió que no solo lo decía, lo creía. Julieta entró al edificio con la cabeza erguida, pero por dentro
Sentía el corazón martillarle las costillas como si quisiera salirse. El lobby estaba impecable. Mármol claro en el suelo, una recepción moderna con pantallas digitales y una pared de cristal que dejaba ver la ciudad despertar allá afuera. ¿Nombre?, preguntó una joven recepcionista sin levantar mucho la vista. Julieta Aguilar. Tenía una entrevista a las 8 con recursos humanos. La recepcionista tecleó algo con rapidez. Correcto. Pase al piso 12. Ahí la recibirán. Mientras subía en el elevador, Julieta se observó en el reflejo del acero. No se veía perfecta. El maquillaje estaba un poco corrido, el cabello algo desordenado, pero sus ojos tenían una claridad nueva, una calma rara, como si hubiera cruzado algo importante esa madrugada. La sala de espera del piso 12 era amplia, con ventanales desde el piso hasta el techo. Había 3 personas más esperando. Una mujer de traje beige que repasaba notas en su celular, un joven con audífonos que movía la pierna sin parar y un señor de corbata que ya sudaba a pesar del aire acondicionado. Julieta se sentó sin mirar a nadie. Sacó una libreta pequeña de su bolso, no para leer sino para tener algo entre las manos. La hoja abierta decía: «Tú vales más que tu currículum». Lo había escrito semanas atrás, cuando casi cancela esta misma entrevista. Julieta Aguilar, llamó una voz suave. Ella se levantó. La guiaron por un pasillo elegante hasta una pequeña sala de juntas. Había 2 personas, una mujer de unos 50 años, cabello corto, rostro amable, y un hombre más joven con gafas gruesas y una laptop frente a él. «Bienvenida, Julieta», dijo la mujer. «Soy la licenciada Nájera. Él es Mauricio, de Selección de Talento. ¿Quieres algo de tomar? Un vaso de agua estaría perfecto. Gracias». La entrevista empezó con las preguntas de siempre: experiencia, fortalezas, por qué quería trabajar ahí. Pero algo en la voz de Julieta era distinto. No recitaba respuestas memorizadas, hablaba con verdad, con intención. «He estado en pausa mucho tiempo», confesó en cierto punto. «Fui mamá, cuidadora, pareja, y en ese proceso me perdí un poco. Pero ahora estoy volviendo, y no quiero esconderlo». La licenciada Nájera asintió, cruzando las manos sobre la mesa. «¿Y qué crees que puedes aportar ahora desde esa nueva versión tuya?». Julieta sonrió. Resiliencia, capacidad de adaptación y, sobre todo, ganas. Ganas verdaderas de estar aquí, de construir algo desde cero si es necesario. Mauricio anotó algo, sin levantar la vista. Nájera le sostuvo la mirada. ¿Sabes cuánta gente viene a entrevistas fingiendo que todo en su vida está en orden? Supongo que la mayoría, dijo Julieta. Tú no fingiste. Hubo un silencio cómodo, el tipo de silencio que no necesita explicación. Cuando salió de la sala, sentía que había dejado todo ahí. No sabía si la contratarían. No sabía si competiría con alguien con más títulos o inglés fluido. Pero por primera vez no le importaba. Había hablado desde el lugar más honesto de sí misma. Al bajar al lobby, buscó a Tomás con la mirada. No estaba. Salió del edificio y lo vio cruzando la calle con 2 cafés en la mano y una bolsa de papel. «No te encontraba», le dijo él ofreciéndole uno. «Pregunté en el Oxxo más cercano por pan de piloncillo y no tenían. Pero encontré esto», le mostró la bolsa. «Pan de nata. Casi lo mismo, ¿no?». Julieta lo abrazó, bajito, como si todo el peso de la madrugada por fin pudiera soltarse. «¿Cómo te fue?», preguntó él. «No lo sé, pero me sentí bien, me sentí completa». Se sentaron en una banca cerca del estacionamiento, compartiendo el pan y viendo pasar la vida. «¿Y tú? ¿A qué hora es tu reunión?». «A las 10. Me sobra tiempo. Pero después de todo esto, siento que ya ganamos». Julieta lo miró. «¿Y si no se da? Entonces buscaremos otra llanta, otro camino, otro Luis». El sol ya estaba alto, el cielo limpio. Y en medio del caos de una ciudad en lunes, ellos 2 parecían estar suspendidos en otro ritmo. Uno donde las cosas podían, tal vez, salir bien, no por suerte, sino porque habían decidido moverse aún sin certezas.
La sala de juntas tenía vista al Cerro de las Campanas. Desde la ventana, Tomás veía cómo los primeros rayos del sol comenzaban a bañar la ciudad de Querétaro con un tono dorado y limpio. Un asistente le ofreció café, pero él solo pidió agua. Su estómago estaba hecho un nudo. Se acomodó la camisa, revisó sus papeles una vez más y luego los volvió a meter a la carpeta. No había más que preparar. Lo que venía ahora era presencia, claridad, convicción. Y si algo le había enseñado esa madrugada era que, incluso cuando todo parece ir mal, uno puede elegir caminar hacia adelante. Entraron 3 personas. Uno de ellos, Héctor Lozano, el contacto que le había prometido ponerlo frente a los directivos de la empresa de energía solar. El otro, un inversionista extranjero con cara de pocos amigos. Y el tercero, una mujer joven con gafas y una expresión aguda que no se le escapaba nada. «Tomás, ¿todo listo?», preguntó Héctor con su tono afable. «Sí, gracias por la oportunidad». El inversionista lo miró de arriba a abajo, sin molestarse en fingir amabilidad. «5 minutos para convencerme», dijo en inglés. La mujer de gafas tradujo de inmediato. Tomás no se inmutó. Abrió la carpeta y sacó solo una hoja. «No voy a llenarlos de gráficas. Ustedes ya tienen los números. Lo que traigo aquí es algo que no está en el Excel». Colocó la hoja sobre la mesa. Era una fotografía. Una instalación pequeña de paneles solares en una comunidad rural de Guanajuato. Una escuela pintada a mano, niños afuera, un maestro levantando el pulgar. Este fue nuestro primer proyecto. Nos tardamos 3 meses en conseguir los permisos, 2 semanas más en mover los equipos por caminos imposibles y días enteros en convencer al comisariado. Pero hoy, esa escuela tiene luz todos los días. Por primera vez en su historia, la mujer tradujo cada palabra. El inversionista frunció el ceño. «¿Y qué tiene eso que ver con nosotros?», preguntó. Tomás mantuvo el tono sereno. «Todo, porque lo que ustedes financian no es solo tecnología, es transformación. Yo no les vengo a prometer utilidades imposibles. Les vengo a proponer una alianza para llevar energía limpia a donde nadie más quiere ir. Porque ahí hay una necesidad y también un mercado dormido». El silencio se hizo espeso. Héctor lo miraba con una mezcla de orgullo y tensión. El inversionista susurró algo. La mujer tradujo. «Dice que es la propuesta más humana que ha escuchado en semanas. Pero quiere ver resultados rápido». Tomás asintió. «Deme 2 meses. Un piloto en 3 comunidades. Yo me encargo del trabajo en campo. Ustedes solo supervisan». El hombre no dijo más. Se levantó, le estrechó la mano sin una sonrisa y salió. Héctor exhaló. «Eso fue mejor de lo que esperaba». «¿Lo dice en serio?». «Lo que dijiste tocó algo. No lo va a admitir, pero le interesa». Tomás tomó su carpeta como si acabara de salir de una tormenta. La mujer de gafas se quedó unos segundos más. «Oye», dijo antes de irse. «Esa escuela, Cisa, ¿tienes más fotos?». «Sí, muchas. Y testimonios. ¿Me las puedes mandar? Quiero mostrarle a mi mamá. Fue maestra rural toda su vida». Tomás le dio su tarjeta. Cuando salió del edificio, encontró a Julieta en la misma banca. Seguía ahí, como una ancla, como un faro. «¿Y?» «Dijeron que sí al piloto. Es poco, pero es el inicio». Ella sonrió. «Es todo lo que se necesita para arrancar». «¿Y tú? ¿Tienes noticias?». «No aún, pero salí ligera, como si ya hubiera soltado algo». Caminaron sin prisa por el centro histórico. Entraron a un pequeño café con terraza y pidieron molletes y jugo de naranja. A su lado, una pareja mayor reía bajito. En la otra mesa, 2 jóvenes discutían sobre criptomonedas. La vida seguía, pero para ellos, algo se había desbloqueado. «¿Sabes qué pensé hoy en la entrevista?», dijo Julieta mirando al horizonte. «Que fingir que todo está bien es agotador, pero actuar como si lo bueno fuera posible, eso da fuerza». Tomás asintió. «Hay diferencia entre negar los problemas y elegir moverse pese a ellos». «Exacto». Levantaron las tazas de café como si brindaran por algo invisible.
tal vez por la posibilidad, tal vez por haber sobrevivido a otra madrugada difícil. La tarde cayó lenta sobre San Miguel de Allende. El cielo comenzaba a pintarse de naranjas y violetas, y la ciudad parecía respirar más tranquila cuando los turistas se replegaban y los locales tomaban sus calles otra vez. Julieta y Tomás llegaron a casa justo cuando las campanas de la parroquia daban las 6. Abrieron la puerta despacio, como si no quisieran romper la calma que habían logrado construir. Su hija, Emma, estaba en el sillón viendo una caricatura, con el uniforme escolar medio arrugado y una manzana a medio comer en la mano. «¡Mamá!», gritó corriendo hacia ella. Julieta la alzó en brazos, cerrando los ojos unos segundos al sentir el peso cálido de su hija. Tomás les pasó junto a ambas, directo a la cocina, y comenzó a preparar café sin decir mucho. Tenía esa expresión de quien todavía no baja completamente de una montaña emocional. «¿Cómo les fue?», preguntó Emma, con la inocencia pura de los 8 años. «Bien, mi amor», dijo Julieta. «Hoy fue un buen día». Emma se quedó pensando. «¿Entonces ya no estás triste?». Julieta la miró con sorpresa. «Yo estaba triste. Sí, a veces te oigo llorar en la cocina cuando crees que estoy dormida». Tomás, desde la cocina, se quedó congelado unos segundos, luego bajó la cabeza. Julieta respiró hondo. «Gracias por decírmelo, pero ya estoy mejor, y si vuelvo a ponerme triste también te lo voy a decir, ¿te parece?». Emma asintió. «Los adultos también pueden decir que están tristes, ¿verdad?». «Claro que sí». La niña volvió a su caricatura. Julieta se sentó al lado, esta vez realmente presente, sin ese zumbido mental de preocupaciones. Tomás se le unió al rato, con 2 tazas humeantes. Ya era de noche cuando Julieta se levantó para revisar su celular. Había olvidado ponerlo a cargar y la batería agonizaba con un 3%. Lo desbloqueó y vio un nuevo correo, sin asunto. Lo abrió sin pensar. «Remitente. Recursos Humanos se Alma Brillante.px. Hora, 6:42 p.m. Cuerpo del mensaje. Julieta, gracias por tu tiempo esta mañana. Nos conmovió tu honestidad, tu claridad y, sobre todo, tu enfoque humano. Queremos ofrecerte una posición en el equipo de proyectos sociales. Creemos que tu experiencia vital será un gran aporte. ¿Podrías venir el miércoles para formalizar?». Julieta se llevó la mano a la boca. No gritó, no saltó, solo se quedó ahí en medio de la sala, con una lágrima cayéndole por la mejilla. Tomás, al verla, se acercó rápido. «¿Qué pasó?». Ella le mostró el celular sin decir nada. Él leyó, luego sonrió y la abrazó, fuerte, como quien por fin suelta un peso que llevaba años cargando. «Lo lograste». «Lo logramos», respondió ella. Emma, sin entender del todo, se acercó. «¿Van a estar más felices ahora?». «Mucho más, mi vida», dijo Tomás agachándose a su altura. «Y vamos a tener pan de nata todos los domingos». Esa noche, después de cenar algo simple, Julieta se encerró un rato en el cuarto con su libreta, la misma donde había escrito sus frases de aliento durante semanas. Tomó una hoja nueva y escribió en mayúsculas: «Actúa como si todo siempre saliera bien para ti». Y debajo en letras pequeñas: «Pero no finjas, solo muévete. Una cosa buena abre otra». Cerró la libreta, salió del cuarto. Tomás estaba lavando los platos. Se acercó por detrás, lo abrazó por la cintura. «¿Y tú? ¿Cómo sigues?». «Cansado, pero en paz. Mañana empiezo a preparar el piloto. Héctor ya me mandó contactos. Me toca poner manos a la obra». «¿Tienes miedo?». «Mucho. ¿Y tú?». «También». «¿Y si no sale?». Julieta lo besó en el hombro. «Pues volveremos a la piedra al lado del camino y haremos otro letrero». Tomás rió bajito. «Necesitamos conseguir una refacción, eso sí. Y café para Luis». El reloj marcaba las 10. Afuera, los tejados de San Miguel comenzaban a enfriarse bajo el cielo estrellado. Pero adentro, en esa casa pequeña, se sentía un calor nuevo. No el del clima,
sino el que nace cuando dos personas, después de muchos tropiezos, deciden seguir caminando juntas. El sábado siguiente, Tomás despertó antes del amanecer. No fue la alarma, ni un ruido externo. Fue esa inquietud rara que a veces aparece cuando algo dentro de uno te dice que es momento de cerrar un ciclo. Se levantó sin hacer ruido. Julieta aún dormía, envuelta en las cobijas, con una expresión serena que no le había visto en años. Emma roncaba leve desde su cuarto, abrazando a su oso. Tomás fue a la cocina, preparó café en silencio y escribió una nota en un papel rasgado. Volveré antes del desayuno, llevo café y pan de nata. Salió al auto, revisó la cajuela. Esta vez llevaba refacción, gato hidráulico, una caja de herramientas completa y una mochila con víveres, y encima de todo, un paquete cuidadosamente envuelto con papel craft. Encendió el motor y tomó la carretera rumbo a Querétaro, pero no iba hacia la ciudad. Iba al kilómetro 42, donde una madrugada atrás todo había estado al borde del colapso. El campo aún dormía bajo una niebla espesa. El sol apenas asomaba, y ahí, como una escena detenida en el tiempo, estaba la camioneta de Luis, estacionada justo donde la había visto la última vez. Tomás bajó. Caminó con cuidado hasta acercarse. Luis estaba sentado en una silla plegable, un termo en la mano, mirando al horizonte como si esperara algo. «Sabía que volverías», dijo sin girar la cabeza. «Le traje pan, de nata». «No encontré del otro, lo siento». Luis sonrió. «El pan es lo de menos, hijo. Lo importante es que volviste». Se sentaron juntos, mirando los agaves que empezaban a desperezarse con la luz. «Mi esposa consiguió el trabajo», dijo Tomás después de un rato. Lo sabía, tenía esa mirada de las que se levantan hasta sin fuerzas. «Y yo firmé el piloto con los de energía solar. Es pequeño, pero es algo». Luis bebió un sorbo. Todo lo grande empieza así, con algo pequeño, como los amaneceres. Tomás abrió la mochila y sacó el paquete envuelto. Lo colocó sobre las piernas de Luis. «Es para usted». Luis lo miró, sorprendido. «¿Qué es?» «Un gato hidráulico nuevo y una refacción de su medida, para que no tenga que ayudar a otros con herramientas prestadas». Luis lo abrió despacio. Tocó el metal con sus dedos gruesos, bajó la mirada. Cuando levantó los ojos tenía una humedad que no intentó ocultar. «Gracias, muchacho. No por el regalo, sino por entender lo que significa. Yo no habría llegado sin usted». Luis guardó silencio unos segundos. «¿Sabes? Hay dos tipos de personas que pasan por esta carretera, los que nunca miran atrás y los que vuelven a agradecer. Tú eres de los segundos». El cielo ya estaba claro, el aire olía a tierra, a hoja húmeda, a promesa. «¿Va a seguir viniendo aquí?», preguntó Tomás. «Mientras tenga que dar, sí. A veces solo me siento y espero. Y siempre pasa alguien que necesita algo». Tomás se levantó. «Me da gusto haber sido uno de ellos». Luis también se puso de pie. Se estrecharon la mano. Pero esta vez no fue un saludo, sino una despedida con significado. «Dile a tu esposa que esa frase que repite, esa de que todo siempre sale bien, tiene truco». «¿Cuál?» «No es que todo salga bien. Es que ustedes no dejaron de actuar como si fuera posible». Tomás sonrió. Subió a su coche. Mientras se alejaba, vio a Luis alejarse también, desapareciendo entre la niebla que se disipaba. Al llegar a casa, el aroma a desayuno lo recibió como una bienvenida cálida. «¿Y bien?», preguntó Julieta desde la cocina. «Se lo di. Estaba ahí, como si supiera que volvería». «¿Qué te dijo?». Tomás se acercó, la abrazó por detrás y apoyó el mentón en su hombro. «Me dijo que hay gente que no solo sigue adelante, hay gente que vuelve». Julieta sonrió. «¿Y nosotros qué somos?». «Creo que somos ambas cosas». Emma llegó corriendo, aún en pijama, con la cara medio hinchada de sueño. «¿Trajiste pan?». Tomás alzó la bolsa. «Pan de nata, mi capitana». Y los tres, con un sábado tranquilo por delante, se sentaron juntos a desayunar. No había planes grandiosos ni celebraciones, solo esa certeza suave de que, al menos por hoy, todo estaba saliendo bien. Julieta se sentó en el patio trasero con su laptop abierta
y la taza de café entre las manos. El aire olía a bugambilia y a tierra mojada. Era martes, su segundo día en el nuevo trabajo, y aunque seguía en etapa de capacitación, algo en su interior ya se sentía distinto. El equipo la había recibido con calidez. No hubo preguntas incómodas ni comparaciones. La licenciada Nájera la presentó como una incorporación con visión humana. Nadie más dijo nada, pero Julieta sintió que ya estaba aportando algo solo por estar ahí. Ese día le tocaba revisar casos antiguos del área de proyectos sociales, informes de campo, entrevistas con familias beneficiadas, bitácoras de voluntarios. Era trabajo administrativo, sí, pero cada historia que leía le hacía un nudo en la garganta. Uno de los archivos la hizo detenerse. Proyecto: Iluminar la comunidad, San Isidro. Año 2020. Coordinador: Tomás Aguilar. Frunció el ceño. Abrió el documento. Ahí estaba. El nombre de su esposo, un año antes de que comenzaran los problemas más fuertes. No le había contado sobre ese proyecto en detalle. Siempre decía que había sido uno de los más difíciles, pero no mencionaba mucho más. Ahora entendía por qué. Había sido rechazado por falta de presupuesto. Julieta leyó la última línea del informe. A veces parece que no hay luz al final, pero uno tiene que ser capaz de verla antes de que llegue, aunque sea solo para demostrarle al resto que sí existe. Lo leyó 2 veces. Cerró la laptop con cuidado como si tuviera algo frágil entre las manos. Luego tomó su celular y le escribió a Tomás. ¿Sabías que encontré tu proyecto de San Isidro en los archivos? Hoy lo estoy leyendo, y no sabes cuánto me inspira. La respuesta llegó minutos después. Ese archivo fue la última vez que creí que alguien iba a apostarle a mis ideas. Me costó seguir, pero seguí por ti. Julieta no pudo evitar que le temblara la mano. Respondió con una sola frase. Gracias por no rendirte. Esa noche se encontraron en la cocina como siempre. Él preparando algo para la cena, ella descalza, con el cabello recogido y las mejillas brillantes por el calor del hogar. Leí tu frase del informe, dijo ella mientras lo abrazaba por detrás. Esa sobre la luz. ¿Te gustó? No, me salvó. Tomás se giró despacio. ¿Sabes qué creo? Que tú y yo hemos estado tejiendo cosas sin darnos cuenta, como hilos invisibles que nos sostenían incluso cuando sentíamos que todo se rompía. Julieta lo miró en silencio. Tenía razón. Habían cruzado meses de inestabilidad, silencios, culpas y renuncias. Y sin embargo, ahí estaban, más enteros que nunca. ¿Qué crees que cambió?, preguntó ella. Tomás la tomó de las manos. Creo que dejamos de fingir, que empezamos a hablar desde donde duele, y eso une más que cualquier plan perfecto. En ese momento, el celular de Julieta vibró sobre la mesa. Un mensaje de voz, de la licenciada Nájera. Lo puso en altavoz. Julieta, disculpa la hora. Solo quería decirte que el director del área quedó muy impresionado con tus comentarios sobre los casos. Quiere conocerte. Dice que hace mucho no veía a alguien conectar así con las historias. Mañana, si puedes, acompáñame a la junta ejecutiva. Vas a aprender más ahí que en 100 manuales. Julieta se llevó la mano al pecho. Tomás la miró con orgullo. ¿Ves? Actuar como si todo saliera bien para ti no era locura. No, era una forma de fe. ¿Y ahora? Ella sonrió. Ahora ya no estoy actuando. Ahora empiezo a creerlo. En el patio, las luces colgantes se encendieron solas, como si el universo también quisiera poner de su parte. La cena quedó lista. Emma llegó corriendo desde su cuarto al oler el queso derretido. Se sentaron los tres como cualquier familia, pero sabían que no eran los mismos de hace unas semanas. Ahora entendían algo esencial, que no se trataba de evitar los golpes, sino de encontrar juntos el modo de seguir de pie. Y que a veces los hilos invisibles no solo sostienen, también muestran el camino. Habían pasado exactamente 30 días desde aquella madrugada en la carretera. Julieta marcó la fecha en su libreta con un pequeño círculo rojo y escribió en la esquina:
Un mes desde que decidimos caminar como si todo fuera posible. Era viernes por la tarde y el aire en San Miguel de Allende ya empezaba a oler a fin de semana. Pan recién horneado en las panaderías, bandas callejeras afinando trompetas y familias paseando sin prisa por las calles empedradas. Julieta salió de la oficina con una sonrisa que ya no era tímida, sino instalada. Había participado en 2 reuniones de estrategia, compartido ideas que fueron escuchadas y por primera vez en años tenía una credencial con su nombre que la hacía sentirse parte de algo más grande. Mientras caminaba hacia casa, recibió un mensaje de Tomás. Voy a estar en el centro con Emma. Te vemos ahí. Tengo una sorpresa. Julieta aceleró el paso. Cuando dobló en la esquina de la plaza cívica, los vio. Emma estaba sentada en una banca, lamiendo una paleta de Jamaica, y Tomás hablaba con un hombre mayor que reconoció de inmediato. «Luis», dijo Julieta al acercarse. Él volteó con su sonrisa serena de siempre. «Vine por mi café prometido». Tomás levantó una bolsa de papel. «Y pan de piloncillo». Esta vez sí encontré. Se sentaron los 4 en la banca, como si se conocieran desde hace años. Julieta le contó a Luis del nuevo trabajo, de las historias que estaba leyendo, de cómo se sentía parte de un engranaje útil. Luis escuchó con la atención de quien sabe que no siempre las palabras necesitan respuesta. «Me alegra, mucho. Hay algo que quiero decirles», dijo él de pronto. Sacó un sobre de su chamarra. Era viejo, amarillento, y tenía el nombre de su esposa escrito con tinta azul. Ella dejó esto para mí. Me pidió que lo abriera cuando sintiera que había hecho algo bueno. Nunca supe cuándo era el momento, hasta que los conocí. Abrió el sobre con manos lentas, leyó en silencio. Luego levantó la vista. Ella escribió: «Ayudar no siempre tiene aplausos. Pero a veces alguien vuelve, y eso basta». Tomás y Julieta se quedaron en silencio. Emma los miraba sin entender del todo, pero con la intuición de que estaba presenciando algo importante. Luis se levantó. «Ahora sí me puedo ir tranquilo. Tal vez no vuelva a esta carretera, ya cumplí». «¿A dónde irá?», preguntó Julieta. «A donde me necesiten menos, y pueda haber más amaneceres sin pendientes». Se despidieron con un abrazo largo. Luis se alejó caminando con la misma calma con la que había llegado aquella madrugada, sin ruido, sin esperar más. Esa noche, en casa, Tomás preparó cena y puso música. Julieta abrió su libreta una vez más. Escribió: «Lo que sí salió bien. No nos rendimos. Hablamos con verdad. Elegimos volver. Alguien confió en nosotros. Luis nos encontró. Ahora somos distintos, pero seguimos siendo nosotros». Cerró la libreta y se unió a Tomás y Emma en la mesa. Había pasta, vino tinto y la risa de Emma llenando los huecos. «¿Qué piensas, Juli?», preguntó Tomás. «En lo simple, en lo que parecía perdido y ahora nos sostiene. ¿Y si mañana todo cambia otra vez? Pues cambiaremos con él, pero esta vez ya sabemos cómo seguir caminando». Se quedaron un rato en silencio, mirando por la ventana. Afuera, las luces de la ciudad temblaban como estrellas bajitas. Julieta pensó en la frase que le había dicho su terapeuta aquel día, cuando todo parecía un esfuerzo inútil. «Actúa como si todo siempre saliera bien para ti». Y ahora entendía. No era negación, no era ceguera, era resistencia, era amor, era elegir moverse aún con miedo. Y ver con los días que quizá no todo sale perfecto, pero muchas cosas sí. Cerró los ojos, respiró hondo y en voz baja dijo: «Gracias por este capítulo». Tomás la escuchó y solo respondió: «¿Lista para el siguiente?». Ella asintió: «Siempre». 2 semanas después, Julieta salió del edificio de su trabajo al mediodía, cargando una carpeta con documentos. Tenía una reunión con una organización comunitaria en las afueras de Dolores Hidalgo. Esta vez, no iba como visitante, iba como parte del equipo. Tomás la esperaba en la camioneta. Emma, en el asiento trasero, hojeaba un libro de aventuras. El sol estaba alto,
y las jacarandas comenzaban a florecer a los costados de la carretera, tiñendo el paisaje de morado suave. ¿Lista?, preguntó Tomás girando la llave. «Lista», respondió ella abrochándose el cinturón. Durante el camino hablaron poco, no por incomodidad, sino porque ya no necesitaban llenar los silencios. Compartían el aire, el movimiento, el propósito. Cuando llegaron, los esperaban 4 mujeres y un grupo de niños en un pequeño centro comunitario. El techo era de lámina, las paredes estaban adornadas con dibujos hechos a mano. Una niña se acercó y le entregó a Julieta una flor morada, caída de un árbol. «Para ti», dijo. «Por venir». Julieta se agachó para recibirla. «Gracias, es la flor más bonita que he recibido». Durante la charla, Julieta habló con claridad, con empatía. Explicó los pasos del proyecto, las posibles mejoras, pero sobre todo escuchó. Tomás, mientras tanto, tomaba fotos, hacía notas. Emma jugaba con los niños, como si todos hablaran un idioma secreto. Antes de irse, una de las mujeres del grupo se le acercó a Julieta. «¿Tú ya habías hecho esto antes?», Julieta pensó. «No exactamente. Pero he vivido lo suficiente para saber que empezar algo nuevo no requiere saberlo todo, solo tener ganas verdaderas». La mujer asintió. «Entonces, sí sabes». De regreso, pasaron por el mismo tramo de carretera donde conocieron a Luis. No lo vieron, solo la piedra donde habían esperado aquella madrugada. Tomás bajó del coche. Caminó hacia ella y con un marcador negro escribió algo pequeño en su superficie. Aquí todo empezó a salir bien. Julieta lo abrazó por la espalda, mirando también la piedra. ¿Te das cuenta? Ahora somos los que ayudan, los que están listos. Tomás sonrió. No porque todo sea perfecto, sino porque no dejamos de movernos. Y el camino entonces pareció abrirse un poco más. Mientras subían de nuevo a la camioneta, Emma se acomodó entre los asientos con su flor morada en la mano. ¿Podemos volver otro día?, preguntó, con esa voz suave que siempre usaba cuando algo le importaba de verdad. Julieta giró desde el asiento delantero. «Claro que sí, este lugar necesita muchas visitas». Tomás encendió el motor, pero antes de avanzar miró por el espejo retrovisor hacia el campo abierto. ¿Sabes qué estaba pensando? ¿Qué?, preguntó Julieta curiosa. Que antes solo buscábamos llegar a un destino. Ahora estamos construyendo caminos. Ella le tomó la mano. Y lo hacemos juntos. Eso es lo que cambió todo. La camioneta avanzó despacio por la carretera, entre árboles de jacaranda, tierra roja y campos que aún guardaban el olor de la lluvia pasada. El aire se sentía fresco, no solo por el clima, sino por la ligereza con la que se movían ahora, sin la carga de aparentar, sin la urgencia de ser otros. En un cruce rural, vieron un letrero caído junto a la orilla. Tomás frenó. Bajó, lo levantó, lo apoyó contra una roca. Julieta lo observó desde el asiento sonriendo. «Sigamos dejando señales», dijo él al subir, y siguieron rumbo a lo desconocido, pero juntos.